Hola a todos mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Telegram y todas mis redes sociales. Quien les habla, su servidor William Alberto Sánchez, su psicólogo de confianza, hoy acompañándolos en este nuevo Catarsis Podcast. Catarsis Podcast. Hoy, 9 de septiembre, estamos a puertas de conmemorar el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y como lo hemos propuesto esta semana, hoy vamos con nuestro tercer episodio, el cual se titula ¿Cómo orientar a una persona con pensamientos suicidas? Como siempre, para mí es un placer acompañarlos en la tarde, noche o día en el lugar en donde te encuentres. Para mí es un placer acompañarte. Recuerda, por favor, regalarme tu suscripción. Una manito arriba para nosotros es una gran bendición, un gran apoyo y una gran motivación que nos puedas seguir. Vamos a empezar con el podcast del día de hoy con una frase maravillosa. Nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud. Víctor Frank. Con esta frase empezamos. ¿Cómo orientar a una persona con pensamientos suicidas? Primero, escuchar es siempre el primer paso. Escuchar es siempre el primer paso. Como dijimos antes, la parte más importante en la asistencia a personas en crisis o con pensamientos suicidas es la escucha. Sin una buena escucha, nuestras mejores intenciones de ayudar, ya sea desde la directiva, el consejo, la psicoorientación, con frecuencia van a resultar inútiles. Ya sea porque nuestras indicaciones no se adaptan a los recursos reales de nuestro interlocutor, materiales, sociales o psicológicos, o porque al no haber establecido previamente un vínculo de confianza mutua, desde una escucha atenta, abierta y empática, nuestro interlocutor no reciba o descarte nuestras recomendaciones. O porque directamente el otro siente que no estamos dispuestos a escuchar, por lo que preferimos sacarnos del problema de encima aportando alguna solución improvisada. Por esto insistimos, lo más importante en la asistencia es la escucha y la contención emocional y el acompañamiento en el sentir. Muchas veces solo basta con escuchar al otro y que el otro encuentre en mi oído sus propias alternativas de vida. Las soluciones mágicas y los consejos bien intencionados actúan más veces como barreras en la comunicación que como una ayuda real. Por eso, antes de leer, antes de escuchar, antes de analizar esta sección, te recomendamos que te devuelvas a los podcasts anteriores, al podcast número uno sobre la escucha activa y al podcast número 2 de cómo hablar ante el tema del suicidio. Ahora, solo una escucha empática, contenedora, puede abrir el camino para una orientación efectiva. Dicho esto, también es cierto que si una persona se acerca a nosotros con un problema, en la mayoría de los casos busca o espera una devolución y confía en nuestro buen criterio para dársela. Por ese motivo, incluimos aquí algunos criterios surgidos de la experiencia sobre cómo orientar. Primero, ordenar, aconsejar u orientar. Debemos distinguir aquí tres acciones que pueden parecer sinónimos, pero ojo, no lo son. Ordenar, aconsejar y orientar. El hecho de que una persona circunstancialmente solicite nuestra asistencia no implica en modo alguno inferioridad moral. La asistencia, para que sea efectiva, debe darse en un plano de paridad. Las órdenes o instrucciones directas del tipo tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello solo se justifican en casos de emergencia. En todas las demás situaciones son inadecuadas y podrían romper el vínculo de confianza mutua que se construyó durante la escucha. Los consejos como te conviene hacer esto son muchos más respetuosos de la libertad del otro. Aún así, también llevan e implican la idea de que quien aconseja conoce lo que es bueno o conveniente para quien recibe el consejo. Dependiendo de la persona o la circunstancia, puede ser aceptado, pero también puede generar oposición si el que lo recibe siente que no está reconociendo su capacidad de tomar decisiones por su cuenta. La orientación solo busca mostrar alternativas, como por ejemplo, podrías hacer esto o también aquello. ¿Qué te parece? O mejor aún, qué difícil
Esto que me cuentas, ¿pensaste qué podrías hacer al respecto? Mi objetivo último de la orientación, el objetivo último de la orientación es mostrar alternativas que puedan ser aceptadas por quien es orientado. No se trata de pensar por el otro, sino de pensar con el otro. Las alternativas que surgen de una reflexión compartida o directamente las plantea el propio interlocutor y de esta forma se sentirán como propias y serán más fáciles de aceptar. Recuerda, el hecho de que circunstancialmente nos encontremos en posición de orientar a una persona en crisis o con pensamientos suicidas no implica superioridad moral. La libertad y dignidad del otro siempre debe ser respetada. Ahora bien, viene la pregunta, ¿ayudar o asistir? Otra manera de pensar el apartado anterior es preguntarnos por qué hablamos de asistencia y no de ayuda. Ayudar a una persona es solucionarle un problema o brindarle recursos para que pueda solucionarlo por su cuenta. La ayuda es una acción muy noble y muchas veces necesaria, pero con frecuencia no hace que el otro sea más libre, sino todo lo contrario. La asistencia es una clase muy específica de ayuda en la que el otro no, en donde al otro no se le dan los recursos, sino que se incentiva para que movilice sus propios recursos. La buena asistencia no genera dependencia, por el contrario, empodera a quien la recibe. Hay veces en que un estilo de ayuda muy directa es impredecible, pero el objetivo final siempre debe ser asistir para que quien recibe la ayuda pueda continuar con su vida por sí mismo. Ojo, la mejor ayuda es la que moviliza los recursos del otro. Ahora bien, hablemos de los estilos de orientación. Hablamos antes entonces de respetar la libertad de la persona que recibe la asistencia, pero eso no significa que debamos ser ambiguos o poco claros en nuestro mensaje. Para no caer ni en uno ni en otro extremo, se recomienda un estilo asertivo. Un estilo de comunicación asertivo se propone como una alternativa para no ser agresivo ni pasivo. Seríamos agresivos si damos órdenes o presionamos mediante amenazas, como si no haces lo que te digo te vas a terminar matando. La experiencia muestra que un estilo agresivo suele generar más defensas y oposición que colaboración. El otro extremo, un estilo pasivo que busca evitar toda confrontación. Como, a mí me parece que podrías probar esto. Resulta mucho más amable, pero no incentiva ni transmite claramente la necesidad de cambio. En el estilo asertivo se busca la mayor claridad posible en lo que decimos y por lo que sentimos al respecto. Pero aún así se respeta la libertad para actuar y sentir del interlocutor. Por ejemplo, tú me contaste que vienes haciendo esto desde hace algún tiempo y cada vez te sientes peor. A mí me apena mucho que te sientas así. Pero sabes, si sigues por el mismo camino, solo vas a tener más de lo mismo. ¿No quieres que pensemos juntos en una alternativa? Una comunicación asertiva ayuda al otro a asumir la responsabilidad por su propia vida y lo predispone al cambio sin invadir su libertad de decisión. Un estilo mucho más directivo solo justifica en casos de emergencia. Ser asertivo es mostrar con claridad lo que pienso y siento, pero respetando el pensar y el sentir del otro. Ahora, ¿hacia dónde debo orientar a las personas en crisis o con pensamientos suicidas? Orientar es mostrar caminos posibles. Y como dijimos antes, si esos caminos los descubre nuestro interlocutor por sí mismo, los sentirá mucho más propios y será más probable que los siga. No es necesario que seamos especialmente sabios o entendidos en todos los asuntos de la vida para que nuestra orientación resulte útil. Sin embargo, el miedo a dar un mal consejo paraliza a muchas personas que ante la posibilidad de equivocarse se niegan a brindar asistencia a personas en crisis. O si llegaran a encontrarse en esta situación, buscarían evadirse con frases como, yo no entiendo de eso, mejor que veas a un psicólogo. Más allá de que la recomendación de ver a un psicólogo sea acertada en la mayoría de los casos, expresada de este modo y sin la escucha, la contención y el acompañamiento previo, podría interpretarse como tus problemas no me importan, anda con ellos a otra parte. La persona de algún modo nos pide ayuda en medio de una crisis emocional, con pensamientos suicidas y confía en nosotros.
Defraudar esa confianza no ayudará en su proceso de recuperación. Seguramente necesitará más ayuda profesional, pero en primera instancia recurrió a nosotros. Si nuestra asistencia es efectiva, estará más abierta para aceptar otros tipos de ayuda. Como dijimos antes, no hace falta conocer todas las respuestas para asistir a una persona en crisis o con pensamientos suicidas. Desde ya, que cada persona, cada circunstancia es única, pero hay cuestiones muy básicas que se aplican a casi todos los casos. Algunas ya las mencionamos. Todas las personas con pensamientos suicidas necesitan escucha, contención emocional y acompañamiento. Y eso se lo podemos comenzar a brindar nosotros mismos. Todos necesitamos acceso a más medios de ayuda para atravesar la crisis. Para ello, casi siempre es bueno reforzar los vínculos grupales, familiares, comunitarios. Algunos pueden llegar a nosotros enojados o defraudados. Sumarnos a sus quejas no ayuda, salvo en casos de violencia física o psicológica. Siempre es mejor promover la reconciliación del individuo con sus amigos, familia o instituciones desde la aceptación de la condición humana como imperfecta. La ayuda profesional también es una recomendación casi siempre pertinente, pero para que la persona se sienta animada a iniciar un proceso psicológico, primero necesita reconocer la necesidad de un cambio interno. Y esto implica asumir cierta responsabilidad en lo que está pasando. Hablamos de responsabilidad, no de culpa. La culpa se siente como un castigo autoinfligido. En cambio, la responsabilidad, habilidad para responder, nos empodera y nos brinda la confianza necesaria para accionar sobre nuestro sufrimiento, cambiando lo que haya que cambiar y aceptando lo que no se puede cambiar. Para esto debemos distinguir entre lo que pide y lo que necesita nuestro interlocutor. El sufrimiento suele inducir en las personas demandas irrealizables. Por ejemplo, una persona afligida por la muerte de su pareja puede querer que vuelva a la vida, o un adolescente cuya orientación sexual es rechazada por su familia o su comunidad puede pedir que todos lo acepten como es. Más allá de que todos estos pedidos pueden parecernos justos, son imposibles o de difícil cumplimiento, por lo que solo pueden llevar a la frustración. Debemos aceptarlos, escucharlos, porque representan la forma que se encuentran estas personas para expresar lo que sienten. Pero llegado el momento de la devolución, debemos centrarnos en lo que realmente necesitan. Transitar el duelo por la pérdida de su pareja o aceptar que las personas tienen prejuicios debidos a su formación, más allá de sus buenas intenciones, y que cambiarlos es un trabajo de demanda de mucha paciencia y tolerancia mutua. Este tipo de reflexiones, que no desconocen el sentir de nuestro interlocutor, pero que amplían el panorama, son las más útiles, que resultan a la hora de mostrar alternativas de vida. Gracias por estar aquí, por estar en este momento, porque hoy tú ya tienes las herramientas para salvar una vida, sin importar cuál sea tu profesión, sin importar cuál sea tu oficio, sin importar a qué te dediques, quién eres, cuál es tu rol, no importa. Las herramientas que hoy te estamos dando te permiten hoy salvar una vida y ser un héroe para salvar una vida. Todos podemos hacerlo. Gracias por acompañarnos en este podcast. Para mí, como siempre, ha sido un placer acompañarnos. Recuerden que pueden encontrarnos en www.psicólogoscatarsis.com.co. Les habló William Alberto Sánchez, su psicólogo de confianza desde la maravillosa ciudad de San José del Guaviare. Un abrazo para todos.